Guste, podemos iniciar. Perfecto, bueno, muy buenas tardes tengan todos. Mi nombre es Pastor Galicia, Chief Medical Officer de Laboratorios Leti, en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela y de sus empresas hermanas genéricos venezolanos Genven y Laboratorios Biocontroles. Le damos la más cordial bienvenida a esta actividad, hoy de la mano con la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo, para llevarles a cabo una actividad webinar en el marco del Día Mundial de los Tumores Neuroendocrinos. Para esta actividad contaremos con la coordinación de nuestro gran amigo, el doctor Roald Gómez. El doctor Roald Gómez es médico internista, endocrinólogo, andrólogo, con doctorado en medicina en la Universidad Autónoma de Madrid, España, junto de la Unidad de Endocrinología del Instituto Autónomo Hospital Universitario de los Andes, profesor titular de la Universidad de los Andes y actualmente presidente de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. Esta actividad será grabada y una vez finalizada será colgada en nuestro canal de YouTube, Laboratorios Leti SAF. Los invitamos a que se suscriban y activen las notificaciones. Y como un amable recordatorio, les pedimos por favor a partir de este momento mantengan apagadas sus cámaras y sus micrófonos para poder atender las interesantes conferencias que vamos a tener en la tarde de hoy. Una vez más, y en nombre del Gran Laboratorio de Venezuela, Laboratorios Leti, la bienvenida a esta actividad. Los dejo en la amable compañía del doctor Roald Gómez. Roald, los micrófonos son tuyos. Vale, muchísimas gracias, doctor Pastor. Muchísimas gracias a Yaritza y, por supuesto, a Laboratorios Leti por permitirnos estar conectados en la tarde de hoy. Para la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo es un placer estar nuevamente con todos ustedes. Y en este día, el día de hoy, 10 de noviembre, cuando se conmemora el Día de los tumores neuroendocrinos, tumores que son bastante raros, dan una característica clínica que en ciertas maneras es difícil de diagnosticar. A veces se tardan más de 5 años para un paciente tener un diagnóstico propiamente de un tumor neuroendocrino por todas sus variantes y formas de presentación. Y por eso muchas sociedades a nivel internacional pues, se han unido y decidieron conmemorar el día de hoy, 10 de noviembre, como el día de estos tumores neuroendocrinos, para hacer conciencia, sobre todo a los médicos, de tratar de ir más allá, de buscar realmente este diagnóstico de un tumor neuroendocrino. Hay un eslogan que dice que cuando oyas cascos, piensa en caballos, pero el eslogan de los tumores neuroendocrinos es cuando oyan cascos, piensas en cebra. Y es que resulta que la cebra puede simular mucho, es un animal que se puede simular como un cuadrúpedo tipo caballo, pero realmente en el trasfondo hay otras cosas, están esas líneas negras que marcan y lo diferencian del resto. Así que la idea de este simposio del día de hoy pues, es presentar un poco la clínica que puede presentar un paciente con un tumor neuroendocrino y también qué le podemos ofrecer nosotros como médicos, como especialistas en el área, para poder solventar y resolver este problema. Para eso tenemos invitados a 2 médicos venezolanos, uno que actualmente se está radicado en Madrid y otro gran amigo que se encuentra acá en Venezuela. En primer lugar, vamos a oír al doctor Miguel San Pedro, quien nos va a hablar sobre los síndromes de hipersecreción endocrina de los tumores, de estos tumores neuroendocrinos, el diagnóstico y tratamiento. El doctor Miguel San Pedro es médico egresado de la Universidad Central de Venezuela. Posteriormente hace su especialidad en endocrinología y nutrición en el Hospital de la Princesa en Madrid, España, y hace su doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente, el doctor Miguel San Pedro se encuentra como adjunto al servicio de endocrinología y nutrición del Hospital de la Princesa en Madrid, España. Posteriormente, vamos a tener una charla que se titula De la enucleación a la pancreatectomía total en tumores pancreáticos funcionantes. Para eso vamos a tener de invitado al doctor Franklin García, quien es un gran amigo de nuestra sociedad, que además es médico cirujano especialista en el área endocrina, que es adjunto al servicio de cirugía 4 del Hospital
Universitario de Caracas, y él nos va a hablar entonces sobre su trayectoria en relación a las cirugías de tumores neuroendocrinos, específicamente a nivel de páncreas. Entonces los dejo con ustedes con estas dos conferencias. Posteriormente vamos a tener una sesión de preguntas en vivo con estos dos expositores. Les recuerdo, por favor, mantener apagados sus micrófonos y sus cámaras. Y recuerden, aquellas personas que no pueden entrar en este momento a las sesiones, pues tendrán la oportunidad de ver el video a través de las redes sociales de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo y también de Laboratorios Leti. Así que bueno, Yaritza, podemos comenzar. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Sitagliptin de Laboratorios Leti combina sitagliptina y metformina en un solo comprimido para mejorar el control glicémico de los pacientes con diabetes tipo 2 que no están suficientemente controlados con dieta y ejercicio, más una dosis máxima tolerada de metformina sola, o que ya reciben la combinación de sitagliptina y metformina en comprimidos separados. La combinación de sitagliptina y metformina en un mismo comprimido ayuda a muchos pacientes a reducir las concentraciones de glucosa en sangre hasta su objetivo de tratamiento, mediante la acción de la sitagliptina, que es un inhibidor de la DPP-4, y la metformina, actualmente considerado uno de los pilares en el tratamiento de la diabetes. Tiene una presentación de 30 comprimidos que contiene 50 mg de sitagliptina y 500 mg de metformina. La combinación de sitagliptina y metformina en un mismo comprimido no se ha asociado a aumento de peso ni a mayor riesgo de hipoglicemia en comparación con metformina sola, y actúa sobre los tres efectos principales de la diabetes: el déficit de la producción de insulina por las células betas del páncreas, la resistencia a la insulina y el exceso de producción de glucosa por el hígado. Buenas tardes. Agradecido por la invitación del comité organizador para esta charla, yo les comentaré algunos aspectos sobre el diagnóstico y tratamiento de los pacientes con tumores neuroendocrinos. Primero, les expondré el contexto clínico al que nos enfrentamos en esta patología. Como siempre, quisiera resaltar que los pacientes con tumores neuroendocrinos son el paradigma de una patología heterogénea en la que las manifestaciones clínicas dependerán de muchos factores, algunos inherentes del tumor, si son funcionantes o no, otros inherentes del perfil de tratamientos que estamos utilizando, ya sea el tratamiento quirúrgico, la quimio o la radioterapia, los análogos de somatostatina, y finalmente otros que dependerán del paciente en sí mismo. En este sentido, las manifestaciones clínicas de los tumores neuroendocrinos son muy heterogéneas. En un extremo, los tumores neuroendocrinos pueden ser un hallazgo incidental en el contexto de una prueba de imagen. Existe también otro grupo de pacientes que puede ser diagnosticado por síntomas tan inespecíficos como el dolor abdominal o la pérdida de peso. No es infrecuente que tengamos pacientes que han estado catalogados de síndrome de intestino irritable durante años, en los que finalmente se diagnostica un tumor neuroendocrino, lo que conlleva un retraso en su diagnóstico. Pero es realmente heterogéneo como existe otro subgrupo de pacientes que puede presentar síndromes hormonales específicos debido a la hipersecreción de diversos péptidos. En cuanto a los tumores que presentan síntomas derivados de la hipersecreción hormonal, el más frecuente es el síndrome carcinoide seguido del insulinoma y gastrinoma. El síndrome carcinoide se presenta en el 30% de los pacientes con tumores neuroendocrinos intestinales en el momento de la presentación y en el 40% durante el curso de la enfermedad. Este síndrome comprende toda una constelación de síntomas y signos asociados con la hipersecreción de sustancias vasoactivas, por ejemplo,
la serotonina, histamina, taquicininas y prostaglandinas por parte del tumor carcinoma. El alcance de estos signos y síntomas depende del grado y tipo de sustancias que se secretan. Debido a que el hígado puede inactivar estas sustancias, las metástasis hepáticas suelen estar presentes en el caso de los carcinoides del intestino medio, pero en cambio no son esenciales en los carcinoides del intestino anterior. Dado que los carcinoides del intestino posterior no secretan aminas vasoactivas, su presentación más bien será una clínica de dolor, hemorragia del tubo digestivo, obstrucción intestinal o síntomas de metástasis a distancia. En este sentido, más del 90% de las personas con síndrome carcinoide experimentan cuadros de flushing. El flushing es un síntoma caracterizado por un rubor intenso, un tono rojo intenso o morado que aparece repentinamente en la cara o el cuello, aunque el rubor también incluso puede aparecer en la parte superior de la espalda o las piernas. El rubor puede ser provocado por emociones, comer o beber alcohol o líquidos calientes. Cuando ocurre, el paciente puede sentir sensaciones cálidas o desagradables en las áreas afectadas asociadas a palpitaciones. El enrojecimiento puede durar desde unos pocos minutos hasta horas y en algunos casos es posible que se desvanezca en absoluto. La etapa del síndrome carcinoide puede determinar cuánto dura el enrojecimiento. Y es en casos más graves que la piel del rostro incluso a veces se vuelve más gruesa y se decolora. Es importante resaltar que el rubor en el síndrome carcinoide suele ser un rubor seco, un rubor que no va acompañado de sudoración, en lugar de un rubor húmedo, rubor que sí va acompañado de sudoración. La diarrea ocurre en aproximadamente un 80% de los casos. Los pacientes suelen describir la diarrea como un cuadro de deposiciones líquidas, explosivo, sin productos patológicos, sin sangre. Puede ocurrir en un número que puede variar desde 3 veces al día hasta 30 y constituir un cuadro crónico que verdaderamente afecta de manera grave la calidad de vida del paciente. Además, pueden producirse cólicos abdominales, dolores, y es importante que entendamos que también que la diarrea no siempre se va a asociar a un enrojecimiento de la piel. El broncoespasmo es un síntoma desagradable que puede estar presente de una manera menos frecuente en los pacientes, producido por las mismas aminas, que a nivel pulmonar pueden producir un cuadro de sibilancias que suele estar acompañado de enrojecimiento, estornudos y disnea. Pero uno de los síntomas más graves del síndrome carcinoide son las lesiones valvulares cardíacas, una afección producida por el exceso de serotonina que daña, fibrosa las válvulas del corazón. Esto conduce a un conjunto único de problemas denominado la cardiopatía carcinoide. La enfermedad cardíaca se desarrolla entre un 11 y 66% de los pacientes con un síndrome carcinoide en los que no se logra controlar la hipersecreción hormonal. De esta manera, pueden observar que nos enfrentamos a un conjunto de síntomas inespecíficos que conducen a un diagnóstico tardío del síndrome carcinoide si no se sospecha esta entidad. Un proceso en el cual el paciente puede ser primero catalogado de un síndrome de intestino irritable, luego, ante la persistencia de síntomas, el mismo paciente puede ser referido a múltiples especialistas hasta que finalmente se logra diagnosticar este cuadro. En este proceso pueden estar ocurriendo muchos acontecimientos importantes como el crecimiento del tumor primario, la aparición de metástasis, y todo esto incluso antes de que los síntomas sean realmente importantes o evidentes. Ya en otro apartado, los tumores neuroendocrinos como el insulinoma pueden presentar síndromes más evidentes como la triada de Whipple, en la cual un paciente presenta síntomas de hipoglucemia, ya sean de tipos neuroglucopénicos como la confusión o adrenérgicos como la sudoración y temblores, los cuales estarán asociados a valores bajos de glucosa en sangre y que luego estos síntomas se corrijan con el aporte de glucosa. Todos estos síntomas estarán mediados por un hiperinsulinismo endógeno. De esta manera, la clínica estará determinada por los péptidos secretados por el tumor, variando desde la presencia de úlceras pépticas recibantes, el llamado síndrome de Zollinger-Ellison, la presencia de hipoglucemias como el caso del insulinoma que hemos comentado, así como otros síndromes más raros por hormonas como la somatostatina, el glucagón, el péptido intestinal vasoactivo, el BIP, el Cushing de origen ectópico por secreción de ACTH, entre otros. Y por tanto, quiero hacer énfasis en que los tumores neuroendocrinos son una patología heterogénea difícil de diagnosticar, por lo que hay que sospecharla.
Es cierto que nos enseñaron muchas veces en la carrera que hay que recordar las patologías frecuentes, y esta frase, está la frase que dice que si escuchas caballos galopar a tu espalda, pues no pienses en cebras sino en caballos. Pero en este sentido quiero que también recordemos que serán las cebras la que en algunos casos debemos recordar, y así lograr diagnosticar a nuestros pacientes con tumores neuroendocrinos. Ya con respecto a diagnóstico bioquímico y radiológico, tenemos diversos marcadores que nos permiten orientar el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Lo primero que quería resaltar es que además de la orina, el ácido 5-hidroxiindolacético se puede determinar en plasma con una utilidad comparable, aunque por supuesto es necesario que el laboratorio lo tenga puesto a punto. Asimismo, la serotonina en plasma también se puede determinar con una utilidad principalmente estudiada en los tumores carcinoides. Es importante saber que como se saturan las plaquetas a partir de un determinado dintel, no es útil para correlacionarlo con la carga tumoral, es decir, es un marcador sensible pero no se correlaciona bien. La cromogranina A sigue siendo el gold estándar para el diagnóstico de estos tumores con una buena sensibilidad. Sin embargo, uno de los problemas que tiene es que no sirve su determinación en pacientes en tratamiento con inhibidores de la bomba de protones. Es en estos casos que se podría utilizar la pancreastatina, producto de la cromogranina que está elevada en un alto porcentaje y que como la cromogranina es útil en el pronóstico. La enolasa es otro marcador clásico que es más útil en tumores pobremente diferenciados en los que la cromogranina A muestra menor sensibilidad. Y es en los tumores pancreáticos no funcionantes el polipéptido pancreático el que sigue siendo un buen marcador. Pero es importante recalcar que muchos de estos marcadores son experimentales y pocos están disponibles en la mayoría de centros. Asimismo, hay determinados biomarcadores que se han asociado con la presencia y gravedad de la cardiopatía carcinoide como el ProBNP, que puede servir como una herramienta de cribado para saber a qué pacientes con síndrome carcinoide hay que realizar un ecocardiograma. A nivel de diagnóstico por imagen, en esta diapositiva pues pueden ver una buena revisión con las distintas modalidades de técnicas que se pueden utilizar en tumores neuroendocrinos, que explotan aspectos de su fisiopatología con fines diagnósticos y terapéuticos. En primera línea, es importante resaltar que la prueba inicial suele ser una imagen estructural, como puede ser el TAC multifase o la resonancia magnética nuclear, con tasas de sensibilidad superiores al 70%. Y con respecto a la imagen funcional, aunque el Octoscan sigue teniendo un papel central en los tumores, en el estudio de los tumores neuroendocrinos, es el PET con galio el que está desplazándolo por su utilidad para detectar enfermedad de pequeño tamaño y metástasis óseas. Ya finalmente, les quería dejar algunas pinceladas sobre el tratamiento de los tumores neuroendocrinos con síntomas. Primero, creo que es importante entender que es la cirugía la que sigue siendo el tratamiento con mayor potencial curativo en tumores neuroendocrinos, ofreciendo tanto un potencial de control tumoral como de control de síntomas de la enfermedad. Ya con respecto a las diversas opciones de tratamiento médico sistémico, por una parte, tenemos un grupo de fármacos que permite controlar síntomas y por otro, fármacos que permiten realizar un control del crecimiento tumoral. Finalmente, no se debe olvidar el tratamiento con citotóxicos y más recientemente el uso de radionúcleos. En este sentido, es importante resaltar que los análogos de somatostatina han demostrado a lo largo de los últimos años, y lo seguirán demostrando, ser fármacos importantes para el control de síntomas y también para el control tumoral, con grandes estudios como lo son el Clarinet y el PROMIT. Los análogos actúan a través de los receptores 2 y 5 de la somatostatina de la célula tumoral y pueden producir una disminución de la secreción hormonal, pero también una disminución de la angiogénesis, por lo que pueden tener una acción antiproliferativa. Las hormonas cuya expresión es inhibida por la somatostatina y los análogos incluyen aquellas como lo son la GH hipofisaria en la cromegaria, la hormona estimulante del tiroides, la CTH, la insulina, el glucagón, la gastrina y el péptido intestinal vasoactivo. Asimismo, regula factores de crecimiento como el factor de crecimiento endotelial vascular, la IGF-1, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento de fibroblastos. Ya para el tratamiento médico con análogos de la somatostatina tenemos dos disponibles,
la octreotida y la lantriótida, aproximadamente el 80% de los tumores neuroendocrinos tienen receptores de somatostatina. El uso de análogos de la somatostatina inhibe la liberación de aminas biógenas, lo que conduce al control de síntomas como desagradables, como lo son los sofocos y la diarrea en el síndrome carcinoide, y es que ambos análogos de la somatostatina proporcionan un alivio de los síntomas en 50 a 70% de los pacientes y una respuesta bioquímica entre un 40 y 60% de los pacientes. De hecho, los análogos no solo son útiles en el tratamiento de los síntomas en pacientes con tumores carcinoides metastásicos, sino es que también se usan para la diarrea asociada en lipomas, glucagonomas, gastrinomas, como en el caso del síndrome de Solinger-Ellison, insulinomas, tumores secretores del factor de liberador de la hormona del crecimiento, entre otros. En general, del 40 al 70% de los pacientes con tumores neuroendocrinos secretores pues, pueden tener un control eficaz del síndrome mediante análogos, aunque puede producirse cierta variabilidad en la respuesta clínica en relación con el tipo de tumor y la diferente expresión del receptor 2 y 5 de la somatostatina. Por ejemplo, en el insulinoma, algunos autores postulan que es importante hacer un ensayo terapéutico con análogos de vida media corta, porque de acuerdo al perfil de receptores, en estos tumores se podría incluso producir una respuesta paradójica. Finalmente, si bien es cierto que una gran cantidad de pacientes con síndrome carcinoide se controlan con análogos, es importante entender que esto puede tener una fecha de caducidad, puesto que muchos de los pacientes experimentarán fenómenos de taquifilaxia y recurrencia de los síntomas, particularmente de la diarrea, que puede afectar de manera crucial la calidad de vida. Pero fármacos como el telotristat han surgido como una opción para el paciente con síndrome carcinoide y diarrea que no se puede controlar con análogos. Se ha evidenciado que entre un 30 y 40% de los pacientes tienen una disminución de deposiciones, así como mejoría de los síntomas y reducción del ácido 5-hidroxiindolacético. De hecho, creo que en el futuro con este fármaco será interesante evaluar el impacto que pueda tener en distintos aspectos del síndrome carcinoide, como puede ser la cardiopatía carcinoide. Y a fecha de hoy, probablemente por los costos de esta medicación, aún tenemos poca experiencia en el uso de este fármaco, pero se han publicado datos recientes en práctica real muy interesantes, mostrando datos buenos que indican que la mayoría de los pacientes presentaron reducciones significativas en el número de deposiciones y otros síntomas del síndrome carcinoide. De hecho, al menos la mitad de los pacientes tratados con este fármaco experimentaron una reducción promedio de al menos 2 deposiciones por día en 3 meses. Aunque claro, esto habría que normalizarlo con el número de deposiciones al día, puesto que si el paciente, por ejemplo, presenta 4 episodios al día, pues 2 no es un número descabellado. Pero otros pacientes con más deposiciones podrían llegar a disminuir hasta 8 deposiciones, según podemos ver en la gráfica sigmoidal de la izquierda. Ya para terminar, simplemente les quería recordar que un 40% de los tumores neuroendocrinos son funcionantes. El síndrome de hipersecreción hormonal más frecuente es el síndrome carcinoide, seguido del insulinoma. El flushing, la diarrea y el dolor abdominal son los hallazgos más frecuentes del síndrome carcinoide. Sin embargo, como los síntomas no son específicos, el diagnóstico a menudo se retrasa, por lo que algunos pacientes pueden incluso presentar cardiopatía carcinoide. Se utilizan varios marcadores de laboratorio para diagnosticar estos pacientes, incluidos marcadores generales como la cromogranina y marcadores específicos como el ácido 5-hidroxiindolacético o la insulina. El Octrescan y más recientemente el PET-COT-Galio, una técnica de imagen muy útil que generalmente se usa para diagnosticar los tumores neuroendocrinos. Los análogos de la somatostatina son la piedra angular del tratamiento con tumores neuroendocrinos sintomáticos, y el telotristat puede ser una terapia útil para el síndrome carcinoide sintomático que no responde a análogos. Muchas gracias por su atención.
Buenas tardes. Antes que nada, agradecimiento a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo por la gentil invitación para hoy 10 de noviembre, celebrando el Día de los Pacientes con Tumores Neuroendocrinos. Trataremos en los próximos minutos el siguiente tema: desde la enucleación a la pancreatectomía total y otras opciones en el tratamiento de los tumores pancreáticos neuroendocrinos productores de insulina, insulinoma. No tengo conflicto de interés, y una primera definición: una enfermedad rara es aquella que ocurre un caso en 2.000 habitantes por año. La Fundación de Tumores Neuroendocrinos data del 31 de marzo del 2014. Lanzaron una proclamación para este día donde dice: tumores neuroendocrinos a menudo se desarrollan en un cáncer y si no se tratan pueden resultar en una seria enfermedad y causar la muerte. Y muchos profesionales de la salud subestiman el potencial maligno y la metástasis de los tumores neuroendocrinos. Y los pacientes con este tipo de cáncer frecuentemente son mal diagnosticados o reciben un diagnóstico tardío que puede tener un impacto negativo en su oportunidad de sobrevivir y de tener una mejor calidad de vida. Y esa sobrevivencia está más comprometida, su cuidado es fragmentado por poco acceso a tratamiento por la red de especialistas. Y aunque se ha avanzado en la detección y el tratamiento de este tipo de tumores, no todos los pacientes se están beneficiando con suficiente rapidez del progreso en el campo médico y científico, y que con un diagnóstico a tiempo y un tratamiento apropiado, pacientes con este tipo de tumor pueden mejorar significativamente su resultado final y calidad de vida. Esa es la cintilla que identifica a los pacientes que han sobrevivido a tumores neuroendocrinos. En lo que va de siglo, los tumores neuroendocrinos han aumentado su incidencia. No se sabe si porque estamos mejorando la metodología de diagnóstico o en realidad están aumentando por enfermedad. De ellos, los tumores neuroendocrinos gastropancreáticos constituyen el 64% del total, siendo el páncreas apenas el 9%. Estos tumores pueden ser funcionantes y no funcionantes. El resto de otros tumores, el carcinoma medular de tiroides, los carcinomas broncogénicos, el síndrome feocromocitoma paraganglioma y lesiones de ovario son los restantes. Historia. En 1869, Langerhans describió los islotes pancreáticos. En 1902, Nichols describió un tumor de los islotes en una autopsia. En 1922, Banting y Bess descubrieron la insulina y para ese mismo año se reconoce clínicamente el hiperinsulinismo. En 1927, en mayo, en Estados Unidos realizó la primera intervención por un insulinoma que resultó maligno en un traumatólogo de 40 años de edad que falleció al mes. En 1929, Graham, en Canadá, realizó la primera resección de un insulinoma benigno. En 1935, Whipple describió su tríada, a saber, síntomas de hipoglucemia, hipoglucemia confirmada por laboratorio, reversión de la hipoglucemia al administrar glucosa. En 1936, Laidlaw definió la necidioblastosis. En 1963, Olson realizó la primera arteriografía en un insulinoma. En 1992, Roche y colaboradores en Alemania utilizaron la ecosonografía endoscópica por primera vez para localización. En 1996, Michel Gagné y colaboradores realizaron la primera resección de un insulinoma por laparoscopia. En 2006, Jurgensen y colaboradores realizaron la primera ablación con etanol de un insulinoma guiado por ecoendoscopia. Y en el 2009, Limer y colaboradores realizaron la primera ablación con radiofrecuencia de un insulinoma guiado por tomografía. En Venezuela, Reverón y Machado en 1971 publicaron Tumores funcionantes, insulinomas del páncreas, donde acotaron que la primera intervención por insulinoma en el Hospital Universitario de Caracas fue el 28 de marzo de 1960 en una paciente de 22 años con severo daño cerebral
por la hipoglicemia, donde resecaron una lesión de 1,1 centímetros. Y la segunda intervención, 10 años después, el 12 de marzo de 1970, en una paciente de 18 años le resecaron 2 lesiones, una de 2,5 centímetros en cabeza y otra de 1 centímetro en el cuerpo. Probablemente paciente con MEN1. Lecun y colaboradores publicaron en 1977 aspectos angiográficos de los tumores de los islotes del páncreas, donde informaron de 4 pacientes, 3 con insulinoma y otro con una lesión no funcionante, y el estudio demostró en todos la presencia de lesiones hipervasculares en la fase parenquimatosa. Luis Arturo Ayala, en el curso de actualización de la cirugía de las glándulas endocrinas, durante el 17º Congreso Venezolano de Cirugía en 1983, informó su experiencia en 6 pacientes operados, 3 hombres, 3 mujeres, 5 tumores benignos distales, 3 resecciones, 2 enucleaciones y un 6º paciente con insulinoma maligno con muerte postoperatoria, realizada entre 1975 y 1982 en el Hospital Universitario de Caracas. Nosotros, en el 5º Congreso Venezolano de Endocrinología y Metabolismo en 1995, informamos nuestros 4 primeros pacientes operados entre 1990 y 1994. 3 femeninos, 1 masculino, 3 adenomas, 1 carcinoma. Se realizó una enucleación y 3 resecciones. Varela y colaboradores presentaron un caso fatal de una paciente de 46 años con insulinoma de 2 centímetros durante las jornadas capitulares de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna en 1997. Nosotros presentamos la rara asociación del insulinoma con diabetes mellitus tipo 2 a propósito de 2 pacientes en el 7º Congreso Venezolano de Endocrinología y Metabolismo de 1999. En ese mismo congreso, Dervis Vandre mostró la utilidad del ultrasonido endoscópico en la localización del insulinoma en pacientes con hiperinsulinismo. 5 pacientes con diagnóstico bioquímico confirmado y estudios de localización, ecosonograma y tomografía normales. Encontró 2 adenomas, uno en cabeza de 1 centímetro, otro en la cola de 1,2 centímetros y en otro un insulinoma maligno que afectaba el 90% de la glándula. Estudio realizado entre 1997 y 1998. Poleo y colaboradores en el 2000 informaron también la experiencia en el ultrasonido endoscópico en el diagnóstico de los insulinomas, presentando 2 pacientes referidos de los hospitales Vargas y Mil Pérez Carreño para el Hospital de Clínicas Caracas, uno entre cabeza y cuerpo con intento de biopsia endoscópica fallida y otro entre cuerpo y cola. Maulino y colaboradores informaron de la experiencia en el Hospital JM de los Ríos en 16 pacientes pediátricos con hipoglucemia hiperinsulínica entre 1989 y 2000, incluyendo 4 recién nacidos, informado en el 8º Congreso Venezolano de Endocrinología y Metabolismo del 2001. En ese mismo congreso, nosotros presentamos la primera enucleación de un insulinoma por videolaparoscopia realizada en el país el 24 de febrero del 2001. Reynosa y colaboradores presentaron el trabajo Anestesia en el paciente con insulinoma, 2 casos reportados del Hospital Militar en la Revista Venezolana de Anestesiología en el 2002. Nosotros, en el 10º Congreso Venezolano de Endocrinología y Metabolismo del 2006, informaron la primera resección por videolaparoscopia de un insulinoma maligno metastásico a ganglio el 5 de septiembre del 2005. Recordemos que Paul Langerhans, siendo estudiante de medicina, describió al microscopio los islotes del páncreas. Recordemos que existe 1 millón a todo lo largo del páncreas. Y recuerde que en su interior existen infinidad de células. Por ejemplo, células alfa producen glucagón, células beta, insulina, células delta, somatostatina, células épsilon, grelina, células F, polipéptido pancreático, células G, gastrina. Por lo tanto, estos islotes pueden tener producción múltiple de hormonas y originar tumores específicos. Recordemos que en la célula beta existen estados prehormonales que en la medida que esas hormonas van haciendo clivaje enzimático se van transformando. Primero divide proinsulina a un
proinsulina, y esto luego es clivada a insulina de péptido C, y por lo tanto la insulina, el péptido C y la proinsulina se pueden encontrar en sangre y servir como marcadores diagnósticos. La WHO, o sea, la Organización Mundial de la Salud, modificó para el 2007 los sistemas de clasificación de los tumores neuroendocrinos pancreáticos, donde ya reportaron que existen 3 grados de clasificación bien diferenciado, 1, 2 y 3. Existe un pobremente diferenciado, que es el grado 3, más agresivo. Y existe el carcinoma adenoendocrino mixto. Y de acuerdo a su número de mitosis y al porcentaje de inmunistoquímica del Ki67, aumenta su agresividad. No sabemos a ciencia cierta cómo ocurre la transformación de estos tumores en sí. Se cree que células madre de células neuroendocrinas pancreáticas sufren una serie de alteraciones genéticas, donde destaca, por ejemplo, el MEN1, que puede dar a los tipos grado 1 de tumor. Y así sucesivamente existen vías genéticas alteradas. Las formas más agresivas tienen cosas muy distintas de los otros. Tienen alteración del KRAS y del TP53. Actualmente se cree que pareciera que estos tumores de células beta del páncreas no tienen un crecimiento directamente en los islotes, sino son ductales acinares. También hay que recordar que existe la clasificación TNM, que en la última edición, la octava del 2017, cambió la anterior. Los T1 son tumores menos de 2 centímetros, T2 de 2 a 4, T3 mayor de 4 invadiendo órganos vecinos y T4 mucho más agresivos. Y la presencia de metástasis a distancia y la adenopatía. Epidemiología. Se estima una incidencia de 1 a 4 casos por millón de personas al año. Predomina en el sexo femenino en un 56%. Son tan raros que en grandes centros se ve un caso benigno por año en Inglaterra y Francia, 4 por año en todos los hospitales mayores de Suecia, 4 por año en la Universidad de Michigan y de 7 a 8 casos por año en la Clínica Mayo desde 1980, donde se ha convertido en centro de referencia norteamericano. Clásicamente se dice que el 10% son malignos, pero tengan cuidado con esto, como más adelante aclararé. Y un 10% se asocia a enfermedad genética, a la neoplasia endocrina múltiple, tipo 1 o síndrome de Werner. El diagnóstico se basa en una sospecha clínica bien fundada, en el diagnóstico bioquímico confirmatorio y en la realización de estudios de localización bien realizados, todo en ese orden. No saltar pasos es lo recomendable. Y el único modo de llegar a un diagnóstico certero y un tratamiento adecuado, no nos cansamos de decir, es el trabajo en equipo. En cuanto a la clínica, todo se relaciona con el ayuno. Es hipoglucemia relacionada con el ayuno. Vamos a tener síntomas neuroglucopénicos, va a haber alteración del estado mental, comportamiento bizarro, confusión, puede presentarse cuadro psicótico, diplopía, amnesia, convulsiones, que puede llegar al coma y dejar daño cerebral permanente. Hay síntomas adrenérgicos de respuesta, va a haber sudoración, debilidad, hambre, náuseas, bochorno, ansiedad y palpitaciones. El paciente se defiende comiendo, por lo tanto, la gran mayoría de los pacientes en el tiempo tienen aumento de peso, a menos que sea formas malignas. Y ocurre un fenómeno interesante. Hay retardo diagnóstico de varios meses hasta años. En la literatura se reporta hasta 30 años después de iniciados los síntomas. Cuando se va uno a la paraclínica, sobre todo en el laboratorio, se basa fundamentalmente en comprobar un valor bajo de glucemia frente a un valor inapropiadamente elevado de insulina. En la Clínica Mayo, una glucemia basal por debajo de 50, con insulina mayor de 6 microunidades mililitros por IRMA, lo consideran diagnóstico. Y más recientemente, por método IGMA, un valor mayor de 3 microunidades mililitros. La prueba patrón-hora era la prueba de ayuno prolongada por 72 horas, que luego se bajó a 48 horas, dado que prácticamente el 98% de los pacientes lo hacían positivo antes de ese tiempo.
La determinación del péptido C elevado, igual o mayor a 0,6 nanogramos mililitros, de la proinsulina elevada, igual o mayor a 5 picomoles litro, ayuda en el diagnóstico. Hay que descartar el uso individuo de insulina exógena y los hipoglucemiantes orales, sobre todo personal sanitario, enfermeras y médicos. Y hay que tener mucho cuidado con los pacientes diabéticos que empiecen a requerir menor cantidad de medicación previa, como lo pudimos comprobar nosotros cuando presentamos la historia de esta enfermedad. No hay duda que la hipoglucemia constituye una emergencia médica, requiere hospitalización, requiere tratamiento por parte del equipo multidisciplinario, preferentemente tomar vías centrales, preferentemente usar glucosas hipertónicas del 50%. Podemos utilizar diazóxido, lamentablemente no existe en el país. Podemos utilizar el octreotida y la sandostatina, que sí podemos conseguirla. Podemos utilizar algo como el verapamil, que sí lo podemos conseguir, y podemos utilizar esteroides. Ya otro tipo de medicación se hace cuesta arriba ante la cruda realidad venezolana. Una vez hecho esto, vamos a los diagnósticos de localización, que fundamentalmente puede ser preoperatorios o intraoperatorios. Empecemos. La ecosonografía abdominal convencional da sensibilidades del 15 al 50%. En la clínica Mayo, centro de referencia, pueden llegar hasta el 75% de diagnóstico con esta metodología. La tomografía convencional y el ecoidal con contraste en lo que se llama protocolo de páncreas en las 3 fases puede alcanzar sensibilidades del 80%. Resonancia magnética nuclear se reporta sobre el 85%, pero no es nuestra experiencia. La arteriografía, el antiguo patrón oro de diagnóstico, está dando sensibilidad hasta el 60%. Ya cuestiones más de radiología invasiva, como el muestreo venoso portal, llega hasta el 75%. Y la estimulación intraarterial selectiva con muestreo endovenoso suprahepático es capaz de llegar al 93% de sensibilidad. La ecosonografía endoscópica es la que está dando mejor resultado, sobre un 98%. Y la utilización actual de gammagrafía especializada, por ejemplo, el Indio 111, pudiera está llegando el centro especializado al 90%. Ya intraoperatoriamente, la palpatoria hecha por un cirujano experto junto con la ecosonografía puede dar sensibilidades hasta el 100% en cuanto a la localización. Vamos a pabellón. Una vez hecho esto, el paciente hay que prepararlo y llevarlo a cirugía, hay que llevarlo en mejores condiciones, no hay que llevarlo hipoglucémico, por supuesto. Hay que dar tratamiento médico adecuado y apropiado para llevarlo. Una vez hecho esto, el paciente en cirugía convencional es necesario una lamparotomía amplia, dada la localización retroperitoneal del páncreas. Generalmente la mediana o la subcostal bilateral es lo aconsejado. Hay que hacer una exploración exhaustiva de ese páncreas. Requiere apertura de la transcavidad de los epiplonios, maniobra amplia de Coger, levantar el borde inferior para hacer una palpación bimanual y bidigital. Si encontramos lesiones cabeza y cuerpo, es mejor realizar enucleación, mientras que las lesiones hacia la cola es mejor realizar la resección. Ojo, a veces las lesiones en cabeza involucran la necesidad de una operación de Whipple o pancreatoduodenectomía, sobre todo cuando el tumor está relacionado con los conductos principales. Y obligatoriamente hay que dejar el drenaje, porque es de capital importancia por la morbilidad operatoria que da operar sobre el páncreas. Habitualmente, cuando se reseca todo el tejido hiperfuncionante, hay un rebote hiperglucémico. Habitualmente, llevamos el paciente con glucosa hasta el momento de la inducción. Retiramos la glucosa, utilizamos solución salina, por lo tanto, 0 glucosa, y hacemos determinaciones de glucosa cada 30 minutos. Al momento de resecar el tumor, se nota que al cabo de 30 a 45 minutos el paciente hace un rebote hiperglucémico, indicando que se resecó por completo la lesión. Por supuesto que la utilización del ecosonograma intraoperatorio mejora la localización y permite ver la relación del tumor con los conductos pancreáticos principales. Y ya entonces hemos hablado de la necesidad de drenaje, porque la morbilidad se relaciona sobre todo con la fístula pancreática y acceso que puede llegar entre el 18 al 52%. Ahora, la cirugía de acceso mínimo con videolaparoscopia surge como un procedimiento atractivo.
Se aconseja utilizar la ecosonografía laparoscópica. Lamentablemente no contamos con este tipo de aparato en el país. Las posibilidades de este acceso son iguales. Podemos hacer enucleación, podemos hacer resección del páncreas, preservando o no el vaso. La mayor experiencia institucional en Occidente con estas técnicas la tiene Fernando Cruz en Barcelona, España, que para el 2008 había reportado 49 pacientes, de los cuales eran 23 insulinomas. Mientras que en el mundo oriental, Hu en China ya había logrado para el 2011 resecar 43 insulinomas. La robótica surge como algo novedoso, pero fundamentalmente el costo-beneficio es su impedimento para utilizarla. ¿Qué pasa si no encontramos la lesión? Lo aconsejable, trate de tomar una biopsia pancreática hacia la cola. Mira a ver si puede ser un corte congelado, para ver si el patólogo puede diagnosticarte una enfermedad microscópica, lo que se llama nesidioblastosis, hiperplasia o microadenomatosis, para justificar una resección mayor del 70% del páncreas. En caso contrario, se aconseja cierre al paciente y refiéralo para reevaluación. ¿Qué pasa si encontramos evidencia de un insulinoma maligno? Haga una resección en bloque, pudiendo incluso llegar a la pancreatoduodenectomía. Reseque si es posible la metástasis hepática. Si es múltiple, trate intraoperatoriamente de infiltrar con etanol. O si pudiera tener la extraña casualidad de tener radiofrecuencia, utilícela. Recuerde que hay que minimizar la hipoglucemia. Posteriormente se podía utilizar alcohol percutáneo, quimioembolización, radiofrecuencia y medicina nuclear. Tiene mucho que ofrecer en la paliación de estos pacientes, sobre todo Itrion y nuevos fármacos en ese sentido, como el lutecio. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nuestra experiencia entre 1990 y el 2020, 45 pacientes con diagnóstico clínico comprobado. Logramos llevar a cirugía a 37 pacientes, de los cuales hubieron 2 recurrencias. 3 de ellos, el 8,1%, eran portadores de enfermedad genética, neoplasia endocrina múltiple tipo 1. 70% eran adenomas, 26, una muerte operatoria. 8 fueron carcinomas, 21,6%, 4 muertes entre 2 y 7 años, y 3 con acidoblastosis, 8,1% con una muerte operatoria. Vamos a ver algunos de esos casos. Este es uno de los primeros en la década de los 90, donde hacíamos arteriografía. Vean la belleza estudio de localización y vean la pieza resecada. Este paciente con un insulinoma en cuerpo, vean que tenía la tomografía, lo localizó, la econdoscopia lo visualizó mucho mejor, la subcostal bilateral recomendada y la pieza operatoria. Vean lo interesante, este es un mismo paciente que se hicieron estudios de tomografía en 3 sitios diferentes donde se buscó para ver por qué no lo encontrábamos. En una tomografía convencional no se vio el tumor, en una helicoidal no se vio el tumor, hasta que se logró visualizar con una técnica bien estandarizada como el tumor se encontró brillante a nivel de la cola del páncreas. Insulinoma, a veces en ocasiones la tomografía y la econdoscopia son negativas, y dado que tenemos una clínica evidente y una bioquímica confirmatoria, va a la protomía exploradora, como esta paciente de 41 años de edad, donde la lesión se encontraba en el borde inferior del cuerpo del páncreas y no se vio por ninguno de los 2 métodos previamente descritos. Esta otra paciente, vean el tamaño de cuerpo que tiene por obesidad mórbida, una médico, 5 años de retardo del diagnóstico, ya tenía problemas mentales por la hipoglucemia sostenida. Se localizó el tumor en la cabeza del páncreas, lo enucleamos y la paciente mejoró en los años subsiguientes. Este paciente, otro, un varón, 13 años de retardo diagnóstico, vean cómo se localiza la lesión, tanto por tomografía como por endoscopia y la pieza resecada. Este fue el primer paciente que hicimos enucleación por laparoscopia en el 2001. Vean la localización econdoscópica y vean los sitios de la colocación de los portales y la pieza resecada. Este paciente, 23 años, le hicimos una pancreatectomía corporocaudal conservando el vaso por laparoscopia. El primer caso en Venezuela lo hicimos en San Cristóbal.
Ahí se ve la localización de la lesión, la localización de los portales, parte del acto operatorio y la pieza resecada. Ya entonces encontramos neoplasia endocrina múltiple. Encontramos una paciente de 23 años donde endoscópicamente encontramos varios tumores y en el transcurso del acto operatorio encontramos 6 tumores. Y procedimos a ella a realizar una pancreatectomía total. Es hacer constancia que a los 4 años de operada fue cuando desarrolló el hiperparatiroidismo primario que forma parte del síndrome, el que también lo operamos y lo controlamos. Actualmente está en Chile, está emigrada y tiene sus controles en ese país. Vean entonces los tumores localizados en ese páncreas. Cuidado con los malignos. Cuando vamos a las grandes series encontramos lo siguiente. Por ejemplo, la famosa serie de la Clínica Mayo, desde 1927 a 1986, 5,8% resultaron malignos. En el más general, 61 pacientes entre 1983 y 2007, 8% malignos. En Beijing, 116 pacientes entre 1955 y 1985, 2,5% resultaron malignos. Pero cuando vamos a hacer algo más corta, la proporción de malignos aumenta. Vean, en el año 86, 31,8% de 22 pacientes en Japón. En el año 89, 16,5% en 18 pacientes en México. Entre el 1988 y 2005 en Argentina, 31% y 16,2%. En Colombia, entre el 2002 y 2017, 19 pacientes y 10,1%. Y en la experiencia nuestra, los pacientes operados, tenemos 22,2% de cáncer relacionado con este tipo de tumor. En general se dice que constituye 0,17 por millón de habitantes para el 2020. Este fue uno de los primeros pacientes que operamos con carcinoma, una lesión gigantesca en cuerpo y en cola. Hicimos una resección en bloque. La paciente sobrevivió 2 años y la perdimos por hipoglucemia posteriormente. Este otro paciente, 71 años, con un carcinoma que ocupaba el 90% del páncreas, lo resecamos, quedó con enfermedad, empezamos a tratarlo con diazóxida. Este paciente era cardiópata isquémico y al año y medio lo perdimos por un infarto del miocardio con enfermedad activa. Este otro paciente, un varón, fundamentalmente había el tamaño de la lesión, que son mucho más grandes los tumores malignos que los tumores benignos. Los tumores benignos son por debajo de 2 centímetros, los malignos superan esto. Este midió 4 centímetros. Esta otra paciente resultó que llegó con metástasis hepática. Ahí estaba la lesión en cosa de páncreas, aquí se ve el hígado metastásico, la pieza resecada con el tumor. Teníamos algo que hacer, no tenía yo infraestructura de apoyo y tomé la decisión de hacer la ligadura de la arteria hepática partiendo del hecho que recordemos que las metástasis son hipervasculares. Esta paciente logramos controlarla por 2 años y luego la perdimos por hipoglucemia. Este otro paciente fue el primero con insulinoma maligno resecado por videolaparoscopia, donde se observa el tumor primario y la metástasis. Ahí está la pieza resecada y vean ustedes el tumor primario y la metástasis ganglionar. Este otro paciente, vean la subcostal bilateral, esto lo hicimos en San Cristóbal, tumor en la cola de páncreas, y vean la pieza operatoria. Y el último paciente con tumor maligno fue el año pasado, 46 años de edad, metastásico, fuertemente metastásico. La llevamos a cirugía abierta, nos quiso la laparoscopia, vean el hígado fuertemente metastásico, hicimos biopsia, hicimos colecistectomía, hicimos resección plenopancreática distal, se le dio de todo, le dimos embolización, utilizamos agentes quimioterápicos novedosos y lamentablemente la perdimos a los 4 meses y medio. No hay duda que el tratamiento del insulinoma maligno multidisciplinario depende parte de la oncología médica. El everolimus y la rampamicina se están utilizando, la estreptozotocina como toxicidad celular, recuerda que esto está derivado de la Streptomyces venezuelensis, el 5-fluoroacilo, la doxorubicina, radioembolización, han dado mayores o menores bondades. Recordemos que podemos embolizar en el postoperatorio. También hemos tenido enfermedad microscópica, 2 casos, uno en donde resecamos el 85% del páncreas en una segunda cirugía previamente operado en Margarita. Esta paciente la perdimos en muerte postoperatoria atribuible a un embolismo pulmonar masivo. Lamentablemente no pudimos hacer autopsia.
Y esta otra paciente, una joven de 18 años, donde resecamos el 70% del páncreas, actualmente se maneja con valores de hipohiperglicemia en forma alterna y la estamos reevaluando. Y aunque el título decía hay otras opciones, veamos esto. Este es un artículo que no tiene desperdicio, 2018. Entonces, terapias ablativas no quirúrgicas en insulinoma benigno inoperable por cualquier causa. Recuperaron en la literatura 44 pacientes con insulinoma, de los cuales 7 casos le dieron embolización tumoral, 26 pacientes le dieron ablación percutánea con etanol, a 7 le dieron ablación con radiofrecuencia, a 2 le dieron ultrasonido de alta intensidad, a 1 le dieron electroporación irreversible y a 1 ablación con microondas percutáneo. En general, a los 16 meses había un control de enfermedad del 84%, una recurrencia persistencia del 16% y efectos adversos que se autolimitaron en el 23% de los casos. Por lo tanto, la ablación no quirúrgica es factible, es segura y procedimiento que va a tener cabida en los próximos años. Hay que estar pendiente de los grandes centros donde la realizan. En definitiva, reciben un saludo muy cordial del Hospital Universitario de Caracas y de los servicios que represento. Gracias por su atención. La excelencia farmacéutica es nuestro compromiso con tu salud. Bien, muchísimas gracias al doctor Franklin García y al doctor Miguel San Pedro por las excelentes presentaciones. Vimos desde la clínica de los diferentes síndromes clínicos que se puede presentar un tumor neuroendocrino hasta la cirugía como método terapéutico efectivo para estos tipos de tumores. Entonces, bueno, vamos a abrir la sesión de preguntas. Queremos invitar al doctor Franklin y al doctor Miguel San Pedro para que estén pendientes de las preguntas. Tenemos acá una pregunta, doctor Franklin. En su experiencia, ¿qué frecuencia se ha presentado insuficiencia pancreática exocrina posterior a la pancreatectomía? Saludos, buenas tardes. Bueno, todo depende del volumen de tejido pancreático resecado. Cuando superamos ya resecciones del 50%, podemos tener... Hay un micrófono que está haciendo interferencia. Hay un feedback ahí. Un feedback. ¿Tienen doble conexión? ¿Aló? Si pueden revisar si tienen doble conexión, silenciar uno porque le está haciendo interferencia en el audio. Ya. ¿Aló? Sí, se oye. ¿Se oye bien? Repitiendo, de acuerdo a la cantidad de tejido, o cuando ya tenemos valores de páncreas del 70%, la probabilidad es muy alta. Y por supuesto, la paciente que operamos y le hicimos la pancreatectomía total, quedó insulino requiriente, que haciéndole la titulación adecuada salió adelante. Ok. Quería hacerle una pregunta al doctor Miguel. Miguel, en relación a la experiencia que ustedes tienen en su servicio de endocrinología, ¿cuáles son los marcadores que más utilizan para determinar la presencia de un tumor neuroendocrino y cuál es la forma más frecuente clínica de presentación en el servicio que ustedes están, donde ustedes trabajan? Hay que abrirle el micrófono al doctor Miguel. Pues la verdad es que en mi experiencia la manera más frecuente en cómo se diagnostica un tumor neuroendocrino en nuestro hospital suele ser
en muchas ocasiones un diagnóstico casual. Pudo haber sido un paciente que desde un caso de un tumor apendicular, me refiero, que se diagnostica una apendicectomía y que luego se le tiene que realizar el diagnóstico de extensión, como puede ser el caso de un tumor pancreático en una prueba de imagen, porque se realizan muchos TAC de abdomen por muchísimas causas, me refiero. Ya luego, bueno, pues por supuesto, siguiendo un poco, respeto un poco la estadística a nivel de funcionantes, suelen ser clínica de diarrea en el tumor carcinoide, eso sí, cuando no, puede ser un paciente que tarde en diagnosticarse al sospecharse primero de las causas más habituales. Y bueno, no es raro tampoco ver casos de insulinoma, que ya sean casos tan dramáticos como hace algunos años una paciente que tenía un tumor gigante pancreático con clínica de hipoglucemias graves, o pacientes que se diagnostican mediante un test de ayuno convencional. Con respecto a los marcadores más usados, pues la cromogranina la usamos muchísimo, eso sí, teniendo el cuidado de suspender unas semanas antes el inhibidor de la bomba de protones. Es un muy buen marcador, es muy sensible, es muy útil y bastante disponible en la mayoría de centros. Y bueno, ya dependerá del síndrome también que estemos sospechando, ya sea, por ejemplo, un tumor intestinal. Siempre solemos pedir la determinación de ácido 5-hidroxiindolacético en orina, explicando al paciente que durante unos 3 días pues no tome una dieta rica en alimentos con serotonina, que suelen ser principalmente las nueces. Hay distintas recomendaciones que, por ejemplo, si se meten en la página de la Fundación del Tumor Carcinoide, pues pueden ver las recomendaciones de dieta para realizar los 3 días antes de la recolección de orina de 24 horas. Ya dependiendo de la clínica del paciente, ya sea insulinipectio C para el insulinoma, como bien ha explicado el profesor Franklin García, o puede ser la gastrina, un tumor carcinoide, de nuevo teniendo cuidado con los inhibidores de la bomba de protones. Se puede ser ya hormonas mucho más raras, pues van a depender de tipo la somatostatina, el glucagón, por supuesto, pero ya esos son síndromes mucho más infrecuentes. Vale, perfecto. Una nota. Sí. Fundamentalmente, cuando tenemos el incidentaloma de tumor pancreático, existe mucha controversia en los actuales momentos cómo tratarlo. Empezaron a darle límites de tamaño, empezaron a preocuparse cuando tenía mayor de 20 milímetros, y empezaron a notar que cuando pasaban de 1,5 a 2 había un porcentaje de malignidad. Ahorita la tendencia se pueden observar tumores por debajo de los 15 milímetros, pero es más conveniente cuando superan este tamaño, llevarlos a cirugía, a resección. Totalmente de acuerdo, sí. El wait and see le dicen en inglés, el esperar y ver. Vale. A propósito de un caso, quisiera su opinión en relación a esto, un paciente con un probable insulinoma. Digo probable insulinoma porque en la evolución clínica pues no lo hemos podido diagnosticar en el sentido de imágenes. Se ha corroborado obviamente el nivel de insulina elevado. La paciente cursa con la triada de Whipple. De hecho, la hemos mantenido con tratamiento con análogo de somatostatina. Pero en las imágenes, tanto resonancia magnética, no aparece nada, en el otro scan no aparece nada. Discuto el caso con cirugía me dice que ellos no entran hasta que no vean algo en algún sitio. Entonces, ¿qué hacer con esa paciente? Bueno, fundamentalmente, cuando hemos tenido casos así, es interesante el apoyo que hemos tenido con Aiza Manso y Marjorie Chaparro de Medicina Nuclear de nuestro grupo. Logramos en una vez identificar uno perdido utilizando gammagrafía convencional sin mayor inconveniente. Ahora, lo hemos tenido tomografía negativa, ecografía negativa, y se impone obligatoriamente la exploración haciendo una palpación como estaba descrita, acompañada de ecosonografía. Si no lo consigues, biopsia de alguna forma para ver si existe necidioblastosis. Recuerde que es un fenómeno que está ocurriendo, recuerda que está descrito en 1940 y tantos. Cuidado sobre todo con los obesos mórbidos
que se está encontrando hiperplasia posteriormente a las cirugías bariátricas y eventualmente la exploración se impone y hacer ecosonografía y tomar alguna forma de biopsia para corroborar su presencia. A veces puede ocurrir el fenómeno y vas a encontrar un insulinoma, un adenoma pequeño, 8 milímetros, 9 milímetros, acompañado de necidioblastosis. Vale. Queda todavía el recurso preoperatorio, pero es bastante engorroso. El grupo que me lo hacía, me lo dijo Frank, me lo hicieron una vez, me dijeron, Frank, que no me vuelvas a matar ningún paciente, que es el muestreo venoso selectivo con estimulación. Cateteriza las arterias, colocas un catéter suprahepático por vena yugular y estimula con gluconato de calcio para regionalizar qué área del páncreas va a estar más acorde con el problema. Es muy engorroso, no tengo forma de hacerlo en los actuales momentos acá. Pero yo supondría, y yo exploraría ese paciente, me iría con ecosonografía intraoperatoria y tomaría decisiones en el acto. ¿Por qué? Tienes tú una clínica franca y tienes una bioquímica franca. Eso no es otra cosa. Claro. No tienes diagnóstico diferencial de ninguno. Porque recuerda que tú puedes tener hipoglucemia orgánica ocasionado con otro tipo de tumor, por ejemplo, los fibrosarcomas retroperitoneales. Pero esos son tumores groseros, que el tumor te va a ver a ti. Aquí no estás viendo nada, pero tú como clínico tienes clínica positiva, bioquímica positiva, ese paciente tiene que ser explorado. No sé si En nuestro hospital sí que solemos hacer la prueba de estimulación arterial selectiva con calcio y bueno, eso dependiendo del resultado que tenemos, ya sea que tenga un predominio del aumento de la insulina en la esplénica, en la mesentérica superior, en la gastroduodenal, pues nos ayuda a tomar la decisión y también en muchos casos se puede recurrir también a la ecografía intraoperatoria. De hecho, estoy totalmente de acuerdo con el doctor que nos puede ayudar a identificar tumores que ninguna de las técnicas, incluso la ecografía a través de endoscopia, logra identificar. Pero totalmente de acuerdo que la estimulación arterial es una prueba bastante engorrosa que requiere un centro con experiencia. Dos punticos. La ecosonografía endoscópica tiene dos puntos ciegos. El punto final de la cola pancreática que no alcanza a verlo y cuando el insulinoma está en zarcillo colgando en un borde, como el caso que le mostré, donde teníamos que el tumor estaba en el borde inferior del páncreas. Por ahí están preguntando, gammagrafía con galio en 68. Está reportado en la literatura, pero no es nuestra realidad. No tenemos acceso a realizar eso acá. Sí, también... digamos que por el perfil de receptores del insulinoma es cierto que el Octroscan no es una prueba que es muy utilizada, pero en algunos centros más bien utilizan la gammagrafía con GLP-1 marcado, con el receptor GLP-1. Pero eso, imagínense, en España de hecho el PET con galio está disponible en algunos centros y el PET con GLP-1 en muchísimos menos, que son pruebas de difícil acceso. Vale. Con respecto a la utilización de análogos de somatostatina, ¿con cuál tienen mejor experiencia? ¿Con el octreotide o con la lanreotide? Yo la verdad creo que los dos son muy buenos fármacos y con buena evidencia y eficacia. Sí que es cierto que por ejemplo, con la somatulina TG, muchas veces la practicidad que le veo es que se inicia directamente el tratamiento sin necesidad de una terapia puente, mientras que en el octreotide LAR muchas veces solapamos análogos de vida media corta en las primeras 2 semanas, pero no siento que sean medicamentos que uno sea más eficaz que el otro, ni mucho menos. Dos puntos aquí. Uno, el costo es prohibitivo para nosotros. Experiencia vivida, la paciente que más me duró fue una médico, una anestesiólogo. Duró 7 años, la perdimos el año pasado y le dimos, como te dije en el transcurso, de todo también. Se dio quimioembolización, se le dio lutecio, tuvo que irse a Colombia. Lamentablemente a los 7 años la perdimos y término promedio en el insulinoma maligno metastásico, la sobrevida está entre los 7 y los 12 años. ¿Qué hacer con un paciente con un insulinoma maligno metastásico? Porque, oye, nosotros hemos tenido una experiencia de verdad dura
en ese grupo de pacientes donde vemos que el paciente se nos escapa de las manos, hospitalizado todo el tiempo, con niveles de hipoglicemia que si se le obstruye la solución, pues cae en hipoglicemia, utilización de esteroides, utilización de análogos y no responde. A propósito, yo conozco de ese paciente porque fui consultado, yo hice la propuesta que había que llevarlo a cirugía. Se recomienda reseca el tumor primario como de lugar, como sea, resécalo. Y sí, realizar lamentablemente no tenemos etanol, entonces yo recurrí a técnicas antiguas, ligar la arteria hepática, le quito la vesícula y ligo la arteria hepática que minimiza porque las metástasis son hipervasculares y puedes luego soportar mejor porque la hipoglucemia pudiera ser más atenuada. Pero el tumor primario hay que resecarlo. Eso lo recomienda, a pesar de ser estadios 4 de enfermedad, el cirujano tiene que resecar en bloque para que lo demás pueda actuar. Sí, tratar de reducir la masa tumoral un máximo y luego dosis máximas de diazóxido, análogos, corticoides, intentar quimioembolización, tratar de reducir ante todo la carga tumoral y la combinación de varios fármacos, pero son casos que todos recordamos cuando tenemos uno así, son desesperados. Sí. Hay una pregunta en relación a estudios actuales con octreotide oral en este tipo de tumores. Octreotide oral a fecha de hoy en tumores neuroendocrinos no creo, no me suena ninguno. Sí que recuerdo uno de hace unos años en acromegalia, pero no tengo experiencia con octreotide oral en esta patología. Vale. Tampoco. No sé si tienen algún comentario final, el doctor Franklin y el doctor Miguel. Hay una pregunta: frecuencia y localización de tumores neuroendocrinos en el tracto genital femenino, protocolos de tratamiento, si conocen alguno. Ya son tumores más raros, sobre todo a nivel de ovario. No tengo experiencia, no he tenido oportunidad de encontrar con ninguno. Son tumores bastante raros y en mi centro no dispongo de servicio de ginecología obstetricia, así que tampoco tengo experiencia. Vale, perfecto. ¿Algún comentario final? Bueno, alertar a la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo que esto está presente. Cuando yo empecé a formarme, me decían a mí, vas a encontrar gastrinomas, y a la prueba está que gastrinomas apenas tengo 2 casos frente al volumen enorme de tumores fundamentalmente productores de insulina. ¿De acuerdo? Y hay que sospecharlo. El clínico tiene que sospecharlo. Es el único modo de abrir la puerta para el retardo. Lo que te dice la literatura internacional, hasta 30 años, lo vivido por nosotros, 5 años, 13 años de retardo. Y por lo tanto, el clínico tiene que ser avisado cuando empiece a encontrar problemas de hipoglucemia. Y vuelvo a dar una alerta. Cuidado con sus diabéticos que empiezan a mejorar sin saber por qué. Exactamente, es una patología rara que mimetiza muchísimas otras patologías y que tenemos que tener un alto grado de sospecha para diagnosticarla. Así que creo que nosotros, los endocrinólogos, tenemos que ser muy buenos clínicos y prestarle mucha atención a todo lo que nos cuentan los pacientes, porque muchas veces simplemente con dejarlos hablar nos pueden aportar información muy valiosa que nos puede ayudar a diagnosticarlos. Vale, de verdad, muchísimas gracias, doctor Franklin. Muchísimas gracias, Miguel, por estar con nosotros en este día de conmemoración del Día del Tumor Neuroendocrino. Es cierto que son difíciles de hacer diagnóstico, pero indiscutiblemente tenemos que pensar en ellos para poder llegar a esa clave del diagnóstico y, por supuesto, ofrecerle al paciente un tratamiento adecuado. Así que, bueno, muchísimas gracias de parte de la Sociedad Venezolana de Endocrinología y Metabolismo por estar presente con nosotros y los esperamos en una próxima sesión. Dejo a Yarixa y al doctor Pastor para que se despidan. Bueno, de parte del grupo de empresas Leti, agradecidos a los conferencistas, el doctor San Pedro, el doctor García, y la excelente coordinación del doctor Gómez, y por supuesto a todos los presentes por estar acá en esta actividad en la tarde de hoy, pues, y por todas sus preguntas.
Será, como dice Roa, pues hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a todos. Vale, hasta luego, gracias. Agradecida, feliz tarde para Muchas todos. gracias, hasta Hasta luego. una próxima oportunidad. Vale.